¿Qué estás buscando ahora? Siempre lo que hay que tener a la mano, pero muy de acuerdo con tu intervención, Cristian. Gracias, Fernando. Sí, y yo estoy contra el sistema de corrupción que tiene todos estos rostros y estas manifestaciones. Por supuesto, el mercantilismo, por supuesto, la inacción de la autoridad frente a los abusos que se cometen, que no son gratis, Cristian. Uno plantearía justamente que es el modelo, digamos, liberal, de libre mercado que nos ha permitido mejorar. Pero yo me pregunto por qué no se han seguido realizando reformas que nos permitan ser una economía de mercado verdadera y no esta farsa que, digo, nos generó un cierto beneficio, pero hoy por hoy estamos estancados justamente porque no terminamos de liberalizar nuestra economía en el buen sentido de la libertad, no en esto que nos han vendido y que hace que aparezcan grupos de izquierda. ¿Cuál es la propuesta del Frente Esperanza con Fernando Olivera a la cabeza? Veo que trae justamente, ¿no? Algunas notas. ¿Qué le dirías al ciudadano de cara a las próximas elecciones? Nosotros tenemos deberes que cumplir. Por supuesto que el primero, desde el 28 de julio, es devolverle la seguridad ciudadana a nuestros compatriotas, que repercute también en la actividad económica, tanto en lo que es seguridad jurídica, que es otro correlato, ¿no? Como también en las actividades como el turismo y las grandes inversiones que vayamos a convocar para cerrar la brecha de infraestructura. Sí tenemos que acabar con ese régimen mercantilista y sí debemos ir efectivamente a una economía social de mercado, que no la hay. Por eso es que nosotros desde el primer día en materia económica, yo voy a tomar decisiones. El 28 de julio voy a dar decretos de urgencia. El primero, para acabar con la anemia infantil. No puede ser que haya desnutrición infantil en un país como el Perú, con tantos recursos naturales, con tantos ingresos, con tantas posibilidades. No puede ser que haya inseguridad alimentaria, que no es otra cosa que hambruna, que los padres dejen de comer para que coman sus hijos en muchas partes del país. 4 de cada 10 hogares en determinadas zonas ponen al Perú en la cabeza de inseguridad alimentaria regional. Y no puede ser que más de 4 millones de peruanos no tengan agua potable. En Piura, en Ucayali, en Pasco, en Juliaca, ¿no? Pero ¿cómo lo corrigen? Porque obviamente, digamos, dar un decreto de urgencia que diga que no va a haber ningún niño con anemia, digamos, pues, por eso digo, eso es una declaración de buenas intenciones. ¿Cómo efectivamente...? Nosotros no somos pues un gobierno de declaraciones de buenas intenciones. Pero la anemia había bajado y finalmente se ha disparado nuevamente. Vamos a dar efectivamente los recursos, por eso es un decreto de urgencia en materia económica, para que desde el primer día se acabe con eso. No podemos avanzar si no es, además, creando el crecimiento económico que quiere el país para traducirlo en desarrollo. ¿Y cómo reactiva la economía para...? 3% de crecimiento es realmente ridículo. Fernando, ¿cómo logras mayores tasas que te permitan justamente tener los ingresos para luego, bien gestionados, acabar con la anemia, por ejemplo? Mira, tenemos que dar un shock de inversión, ¿no? Para empezar, te digo, tenemos 40.000 millones de dólares en obras paralizadas, ¿no? Que no puede ser que hayan colegios, carreteras, hospitales, en donde el Estado ha invertido... El 60%, he leído justamente una información, ¿no? Según un informe, el 60% de las obras están paralizadas, no se han acabado. Pues tenemos que hacer un corte, donde hay problemas, donde hay temas de corrupción, donde hay temas de incumplimientos de contratos, y inmediatamente pasar a completar esas obras. No pueden ser que hospitales importantes estén ahí como elefantes blancos, que carreteras se están malogrando lo que se ha avanzado. Mira el tema del gasoducto del sur. No se resuelve nada y pagamos millones para el mantenimiento de las tuberías que se compraron, mientras tenemos necesidad de masificar el gas, incluyendo inclusive la transformación para que podamos usarlo para crear fertilizantes para todo el Perú, transformándolo como ya ha sucedido en una planta de Cachimayo. Ahí tenemos un primer punto. Un segundo punto, ya lo dije, el shock de infraestructura. No hay tiempo que perder.
Y tenemos que hacerlo con transparencia y preservando la seguridad jurídica, porque si tú vulneras el principio de seguridad jurídica, nadie va a venir a invertir en el Perú. Y la brecha de infraestructura son 150.000 millones. Pero ¿cómo logras que finalmente se terminen las obras? ¿Tú sabes quién escribió un artículo que yo todavía recuerdo titulado El shock de infraestructura que necesita el Perú? Sí. Pues lo vamos a hacer. Un némesis que ahora, que finalmente, que en paz descanse, escribió el shock de infraestructura. Y el tema era justamente... Fíjate que no lo he leído. ¿A quién te refieres? Me refiero a Alan García Pérez. Cuando él terminaba su gobierno, los últimos decía, un shock de infraestructura. Y planteamos, oye, Carlos Meléndez decía, un shock institucional. Porque en ese momento había recursos, pero la falta del shock institucional, y no solamente el shock de infraestructura, no permitió que se acaben las obras. Porque tú puedes decir, shock de infraestructura, voy a licitar las obras, pero ¿cómo corriges el Estado para que finalmente las obras se terminen? Mira, yo te digo una cosa, Cristian. Hay temas que el Estado los puede asumir. Y te lo digo con conocimiento de causa. Nosotros cuando fuimos gobierno regional en el Cusco, hicimos una serie de obras por administración, represas, el estadio para los Panamericanos, concurrieron ahí el sector privado con el sector público y finalmente se cumplió con transparencia. Ahora tú estás hablando del tema de las concesiones, por ejemplo, esas que quieren renovarlas ya, ¿no? Renovar las concesiones. Pues yo lo que veo en muchas partes del mundo, que una vez cumplido el plazo de la concesión, te la doy por 25 años, por 30 años, para que tú cobres el peaje o lo que sea. Pero seamos honestas, en Olmos no han podido renovar y está en el aire. Revierte al Estado. Pero el Estado no puede manejarla. ¿Por qué no puede manejar? Porque ha demostrado que no puede hacerlo. ¿Cuál es el secreto de dar mantenimiento a las carreteras? Es que ha demostrado que no puede hacerlo. Pero claro que se puede. Pero es que yo coincidiría contigo que se puede, pero ¿cómo reformas primero el Estado? ¿Quién te dice que tú no puedes contratar desde el Estado tanto que se pregona una gerencia privada? Ok. ¿Por qué no? O sea, ahora sí quieren para salvar a Petroperú engañarnos y decirnos, sí, vamos a contratar a un gerente privado, un tal Little, que ha formado parte de toda esa corrupción, que lo afirmo así, en la refinería de Talara, ¿no? que a final del gobierno de Toledo está valorizada en 300 millones de dólares y que se ha gastado hasta 7.000 millones de dólares. Y que esa es la causa de que Petroperú esté como está hoy día. Yo coincidiría contigo, pero con una pregunta previa. ¿Cómo reformas el Estado y generas la meritocracia con buenos elementos que puedan renegociar contratos y que finalmente no esperen al final? Es lo que te digo. O sea, el Estado sí puede ejecutar y sí puede tener contratos de gerencia privada, con lo que corresponde a la transparencia. Y eso lo vamos a hacer sin perder el tiempo. Por eso es que son decretos de emergencia. Y la transparencia es fundamental. No es ideal gobernar con decretos de urgencia, no tendría que ser justamente una urgencia. Pero es que es urgente. Los temas que te he planteado son urgentes. Y el 28 de julio, además, se dará cuenta al Congreso. Y el Congreso tendrá un plazo para decidir, ¿no? Y que decida bien. No como la noticia del día, ¿no? Que van los estudiantes a dar su examen para la beca 18, 100.000 estudiantes para 20.000 plazas, y resulta que no está en el presupuesto, porque le importa más a esos congresistas y al gobierno gastar 3.500 millones de dólares, por ejemplo, en comprar aviones de combate. ¿Para qué guerra? ¿Con quién vamos a hacer la guerra? No, lo que moviliza esos 3.500 millones de dólares es la coima que hay. Entonces, recursos hay que saberlos priorizar, hay que saber además obtener más recursos, alentando la producción. Y en ese aspecto nosotros tenemos mucho que ver. O sea, por ejemplo, ahora en la minería, ¿no? ¿Qué pasa con la llamada minería paralela, en donde están ilegales, informales, artesanales, ancestrales? 12.000 millones de dólares, ¿no es cierto? 12.000 millones. Y está a la par con la llamada minería formal. Pues mira, aquí hay que cambiar de estrategia. ¿Cómo? 20 años están con el reinflo, ¿no? ¿Cuántos se han formalizado? Poquitísimos. 2%. ¿No? Y podemos continuar eternamente. Y aquí tenemos que hacer un modelo donde todos ganen, empezando por el Perú.
En el Perú, ¿Cuál sería ese modelo, Fernando? en el Perú lo que necesitamos hoy día es que se exploten nuestros minerales. Ok. Los precios están por los cielos. Sí. Y así como están hoy día, en unos años pueden estar por el suelo. Sí. Hace 25 años las minas cerraban. Tan cerraban que pidieron un fondo de rescate que se les negó. Y entonces tenemos que aprovechar esa Ok, pero oportunidad ¿cómo para haría capitalizar. ¿cómo haría finalmente para sacar toda esa riqueza mineral que usted Mira, tiene en el subsuelo, aprovechando los precios Yo actuales? creo que hay un modelo en donde todos tenemos que salir ganando, empezando por el Perú. Ok. El interés, te digo, es que se explote. Segundo, que sea fuente de trabajo para cientos de miles, como ahora se ha comprobado. Sí. Hemos descubierto que la minería, Sí. en la pequeña y mediana minería, es intensiva en mano de obra. Da trabajo a 500.000 peruanos. Tercero, ¿qué nos interesa? Que paguen sus impuestos para justamente invertir en la brecha social y que respeten el medio ambiente y la responsabilidad Todos social. coincidimos en eso, Fernando. ¿Cómo lo logramos? Lo que tenemos que hacer es invertir el sistema. Ahora, ¿cómo es? Vienen estos mineros, ¿no?, y presentan su papelito al Ministerio de Energía y Minas ahora, antes era a los gobiernos regionales, y dicen, soy informal, quiero formalizarme, ¿no es cierto? Y ahora tienen un trámite que pasa por 12 vistos buenos que nunca se va a resolver. Por otro lado, los mineros formales expresan su voluntad de que sí están dispuestos a llegar a acuerdos con los informales para la explotación. Las concentradoras también dicen que van a colaborar con todo. Pero lo que tenemos que hacer es nosotros ir a la realidad. Hay que hacer un catastro minero de la realidad. Hay que censar, registrar a los que se llaman informales, ilegales, ancestrales y diferenciar quién es quién. Esto nosotros lo venimos tratando, no es una idea así que se me ha ocurrido. Es decir, no esperar que esos mineros vengan a ti para formalizarse, sino tú ir a mapear y finalmente Hay que ir, identificar efectivamente. a todos. Primero hacer un mapeo. Ok. Tenemos ahí un instrumento que es ese satélite que hay que usarlo para algo. Y ahí podremos identificar quién es artesanal, ilegal, informal, pequeño minero. Número uno. Número dos, vamos a saber en verdad cuántos son, dónde están, en qué condiciones trabajan. ¿Quién realmente es el que está invirtiendo? Porque puede haber una pequeña inversión dentro de la pequeña empresa minera. ¿Y quiénes están queriendo usar el membrete de minero informal para legalizar operaciones también vinculadas al crimen? Ok. Estamos hablando de mucho dinero. Y decía, esto yo lo vengo tratando con el presidente del directorio del Instituto Minero de Catastro, el general José María Herrera, que tiene experiencia, que sabe cómo hacerlo, porque hay peruanos que estamos mirando para adelante, soluciones que vamos a hacerlas para que haya estabilidad en el horizonte y en donde todos ganemos. Correcto. Tenemos que paralelamente hacer que efectivamente en este registro se identifique cuánto es lo que están percibiendo. Las concentradoras tienen que estar vigiladas, tienen que rendir cuentas. Ok. Ahí llegan los volquetes, ¿no es cierto? Y les hacen los tratamientos, ¿no? El tratamiento, la concentración, aquí tengo la lixiviación, la refinería, hasta que se ponen en 99.9. Toda la cadena finalmente. Y salen ya los lingotes de oro. Ok. Y los 12.000 millones de dólares, ¿a dónde van? ¿Quiénes son? Entonces, y queremos trabajadores, esos 500.000 que tengan derechos sociales, ¿no? Que no sean realmente explotados, que no contaminen el medio ambiente, porque muchos no saben cómo hacer y le meten mercurio, están contaminando ríos y trayendo un presente, no solo un futuro. Y el Congreso para las finalmente no poblaciones. amplía el tema del Reinfo. Justamente el tema de la minería ilegal, el tema de la minería, digamos, de toda la riqueza que genera ese negocio, en el caso de los ilegales, también genera obviamente más dinero y un negocio tentador para las organizaciones criminales. Y esa pregunta, porque el tiempo finalmente me gana, pero ¿cómo luchar contra la delincuencia? Me ha dicho que los decretos de urgencia, pero ¿cómo? ¿Qué estrategias básicas planteas? Mira, ahora que hablas de la encuesta de, perdóname que le llame así, el monigote del Congreso, Ya. ¿no? Ese es un representante te perdono. del Congreso de la corrupción. Este señor ha votado por todas las leyes pro crimen, ¿no? Este señor ha votado por esa ley escandalosa del lobby de las AFPs.
Y ahora se quiere hacer el punto de oro y decir, yo soy el sucesor, el discípulo de Vizcarra y me muevo solamente ante la opinión pública haciendo la finta. No, pues, si quiere realmente hacer algo, que avance con la limpieza de la policía, porque para aplicar las leyes necesitamos capturar a los verdaderos, a los que están ahora protegidos y en complicidad con los jefes militares. Empezando por el actual director general de la policía. Acuérdate que cuando quería hacer méritos, él dijo que había información, que tenían ubicado a Cerrón y compañía, el caso Cofre, y después buscó... El actual comandante es el general Óscar Arriola. Es decir, mientras Óscar Arriola no capture a Vladimir Cerrón, este gobierno, el Ministerio del Interior y la policía no tienen mayor credibilidad para usted. Pero mientras además no se haga una limpieza total, ¿cómo es posible que capturan al monstruo de la policía paraguaya y dice, esto lo hemos logrado porque ya no le dijimos a la policía peruana? ¿Cómo es posible que Entonces, usted no cree que son algunas manzanas podridas, sino cree que es una corrupción sistémica en la policía? Pero por favor, habrá algún general de repente que se salve, ¿no? Habrán algunos coroneles. Yo casi bajaría hasta el nivel de comandantes. Y no solamente estoy hablando de la Policía Nacional, también en las Fuerzas Armadas. ¿No? Me queda claro ese tema. Espérate un ratito porque le quiero hacer la misma pregunta. Y tenemos que refundar no solamente el Perú, que lo vamos a hacer el 28 de julio, sino también todas esas instituciones. No tenemos sistema de inteligencia. ¿Y la justicia? La justicia, una reforma total, por supuesto. Mira, tú hablabas de cómo, quién miente acá, quién miente más allá. Un valor que tenemos que rescatar es el valor de la verdad. Aquí en el Perú, tú mientes en cualquier investigación, sea administrativa, sea parlamentaria, sea judicial, y no pasa nada, no está penado el perjurio. Correcto. ¿No? Yo me tengo que ir el tiempo. Tenemos que limpiar la justicia al más alto nivel. Ojo, manteniendo la independencia del Poder Judicial, de la Fiscalía. Hablas de peleas entre 2 y 4. Todos tienen que irse, todos a su casa. Y hay la manera de hacerlo con la ley y la Constitución en la mano. Pero además te digo una cosa, que yo no voy a permitir que me bloquee el Congreso las reformas que vamos a hacer. Si es necesario disolver, vamos a disolver el Congreso. Pero, Alberto, pero usted primero tiene que ganar como presidente y tendría que llevar también congresistas. Qué fácil disolver el Congreso, Fernando. Pero perdona, pues, pero yo no soy pues Kuczynski, que la mayoría congresal, Cipriani le llevaba a Kuczynski para que se reúna con Keiko en una parroquia mientras la Keiko estaba conspirando. Ni soy Castillo para hacer un golpe ridículo. Venía moderado, con ideas interesantes, pero ya usted mismo ha definido el titular de esta entrevista. Pero ¿sabes lo que hay que rescatar? La democracia directa. El 28 de julio voy a convocar a un referéndum para el 7 de octubre, junto con las elecciones regionales y municipales. Y si el Congreso no aprueba las reformas que vamos a plantear, el pueblo las va a aprobar en el referéndum directamente, incluyendo la revocatoria de los congresistas y del mismo presidente de la República, si es que no se cumple lo que promete.